Hoy, uno de cada 8 personas en el mundo viven en un acento informal. Frente a esta realidad, muchos gobiernos responden con una solución aparentemente lógica: formalizar. Pero, ¿qué pasa cuando formalizar lo informal no mejora la vida de las personas, sino más bien destruyen lo único que tenían? En este video vamos a analizar la investigación de Paul Jones en Bangkok, Indonesia, y la compararemos con un caso real en Costa Rica: los diques. ¿Por qué surge este estudio? En el siglo XXI se ha caracterizado por una clara urbanización acelerada y en muchos casos muy desordenada. Millones de personas llegan a las ciudades buscando oportunidades, pero pues el mercado formal de vivienda no les da cabida. El resultado es inevitable: crecimiento de asentamientos informales, déficit de vivienda y profunda exclusión social. Este fenómeno no es exclusivo de un país, lo podemos ver en África y Asia, y bueno, por supuesto también hay en América Latina. La pregunta que se hace el autor Paul Jones es: ¿cuándo los gobiernos deciden intervenir en estos espacios, están pues resolviendo el problema o simplemente lo están moviendo? O peor aún, ¿lo están agravando? Para responder, John estudió Bangkok, la tercera ciudad más grande de Indonesia, donde los kapongs, asentamientos informales tradicionales, conviven con la presión de las políticas de modernización urbana. ¿Qué entiende el autor por informalidad? Antes de juzgar, Jones nos invita a entender qué es la informalidad. Contrastas, Contrasta dos mundos. La ciudad formal es la que conocemos: planeada, regulada, con infraestructura y tenencia legal. Todo tiene permiso y todo tiene orden. Pero la ciudad urbana, la ciudad informal, perdón, como Kampong, funciona de otra manera. Es autoconstrucción, adaptación constante, redes comunitarias profundas y una economía local. No es caos, pero es una lógica diferente. En los campos de Mandok, la gente no solo vive, trabaja, comercia, cuida a sus vecinos y resuelve sus necesidades sin necesariamente depender del Estado. Pero es que el problema surge cuando el Estado ve esta informalidad solo con problemas físicos: casas mal construidas, casas en pavimentar, calles de polvo, y no como, pues, como lo que es un sistema social bastante complejo. ¿Cómo investigó el autor Jones? Realizó un trabajo bastante riguroso. Revisó literatura académica, visitó 10 capongs diferentes de Bandung, entrevistó a residentes, que es lo que se debe hacer realmente cada vez que se toman decisiones de urbanismo, y obtuvo de cerca un fenómeno clave: la vivienda vertical. La vivienda vertical es la respuesta estrella de muchas políticas públicas. En lugar de casas en tierra, se construyen torres de apartamentos. Se ve moderno, ordenado y eficiente. Pero John se preguntó: ¿qué pasa con el tejido en el espacio horizontal? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el espacio horizontal donde existían estas personas? Se desaparece, se eliminan los recuerdos. La gente realmente estaría de acuerdo de abandonar donde, lo, donde se vieron crecer y nacer. Si yo me acerco a la comunidad y les digo: voy a quitarlos de aquí, los voy a mover a una vivienda vertical, ¿están de acuerdo? Bueno, yo creo que la respuesta se puede ver bastante clara, ¿no?
Bandung, los Bandung ay, perdón, los campones como forma de urbanismo adaptativo. Bueno, estos tienen una alta densidad, tienen mezcla de usos, redes sociales fuertes y una economía local. Suena bastante a los típicos barrios, ¿verdad? Claramente que uno ha vivido en toda la vida. Los dos modelos de intervención in situ versus vivienda vertical. Jones identifica dos modelos de intervención que compiten en Bandung. El primero es el mejoramiento in situ. Se mejora la gente, ya vive, se mejora donde la gente ya vive. Infraestructura básica, pavimentación de servicios. La gran ventaja es que conserva la comunidad, mantiene las actividades económicas y genera una menor ruptura social, ¿verdad? La gente sigue siendo vecina, el comercio sigue funcionando, y la entidad se mantiene. Y a cambio, en el segundo modelo, que es la vivienda vertical, hay, claro, nuevos apartamentos, nuevas tipologías, mayor orden físico y una imagen de ciudad más moderna. Pero Jones, pues, detectó problemas serios, como pueden ser cambios económicos drásticos, ¿verdad? Al haber desplazamientos, difícil adaptación para las familias, es imposible lograr quedar bien con todas, pero es más factible que si están de acuerdo es más fácil que se adapten, pero si dicen que no, claramente la dificultad de adaptación a estas familias será mucho más grande y por supuesto van a tener una pérdida de las redes sociales que sostenían su vida cotidiana, ¿verdad? Pues en resumen, el mejoramiento de instituto apuesta por la gente, a cambio la vivienda vertical apuesta por la apariencia de la ciudad. La crítica del doctor formalizar no siempre significa mejorar. Y esa frase es bastante importante, ¿no? Porque la crítica central de Jones es contundente. Las políticas de vivienda vertical son muchas veces políticas de arriba, ¿verdad? No de la comunidad. Deciden arquitectos y planificadores sin preguntar a la comunidad, lo cual es desastroso no preguntar a la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo estoy haciendo en el proyecto de Puerto Jiménez un análisis y el terreno que el profesor nos dio es un terreno donde hay una cancha, ¿verdad? Entonces yo digo, yo veo esa cancha en los videos y en las fotos, ahí la gente juega en el fútbol y todo. La gente estará de acuerdo que yo quite esa cancha y coloque un parque y no coloque una cancha o algo que tenga ese recuerdo cultural ya de barrio. ¿Estarían de acuerdo que yo quite esa cancha y coloque un edificio de 10 pisos? Pues yo creo que la respuesta es bastante clara, ¿verdad? Entonces, el resultado es predecible. Desplazamiento social, pérdida de identidad y una ciudad que se ve limpia, pero que pierde su mercado local y, aún peor, su alma comunitaria. Jones advierte que si la planificación no es para las comunidades, no es planificación, sino exclusión con un mejor maquillaje, básicamente. El campus no es solo un problema urbano, es una forma de urbanismo adaptativa, con una alta densidad, mezcla de usos y redes sociales fuertes. ¿Por qué entonces se insiste en destruir en lugar de entenderlo?
¿verdad? Es muy fácil ver los diques, ¿verdad? Y, y decir, mira, ¿no sería mejor quitar todo ese montón de viviendas y dejar de eso limpio? Sí, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero hay que entender la situación y el montón de variables que existen en, en esas viviendas. Esta discusión no está lejos de Costa Rica, ¿verdad? Porque en Costa Rica, como ya mencioné, tiene diques en Cartago, que es un asentamiento informal ubicado en una zona de alta vulnerabilidad, riesgo de inundación, con déficit de infraestructura y profunda exclusión social, ¿verdad? Es típico escuchar, yo no paso por los diques. La respuesta del Estado ha sido la reubicación, ¿verdad? Moverlas a las familias a nuevas estructuras. Se ha hecho en varios lugares, pero siempre hay mucho conflicto con eso, ¿verdad? De que, uy, están quitando un montón de familias de ahí. Claro, mucha gente no, no ve todo y piensa que literalmente los están sacando a vivir a la calle sin saber que los están reubicando, ¿verdad? Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero aquí podemos hacer las mismas preguntas que yo hice en Indonesia. Se conservó la comunidad, se mantuvieron las actividades económicas, las familias participaron en la decisión o fueron objeto de una política que las ven como riesgo y no como ciudadanos. La intervención estatal es necesaria para forma que se determina si resolvemos el problema o simplemente lo escondemos. Como en la imagen que estoy demostrando. La mayoría de los diques en este país suelen tener un grave problema y es que fueron construidos sin permisos y por supuesto sin regulaciones. Y varios de estos, sin mentir, yo he visto cuando a veces paso en las vías de tren, casas literalmente a la pala del río, en el guindo. Y uno dice, y con un palito de madera como estructuras, uno dice, ay Dios mío. ¿Verdad? Yo ya que llevé las tres estructuras, yo digo, en cualquier momento se los lleva el río de esa casa. Y bien, como comparación, quise demostrar esta imagen, ¿verdad? Que podemos Bandung, pero Bandung, Indonesia, versus los diques de Cartago, Costa Rica. En esta imagen quise hacer comparativas. En el contexto, crecimiento urbano acelerado, migración, campo-ciudad y déficit de vivienda formal. En el dique, crecimiento urbano en Cartago, falta de acceso a vivienda formal y ocupación de terrenos en zona de riesgo. En características tenemos en comparación alta densidad en Mandoc, mezcla de usos, redes sociales y comunitarios fuertes, economía local activa. Y en los diques, asentamiento consolidado, comunidad organizativa, identidad y sentido de pertenencia, ¿verdad? Principal problemática, infraestructura deficiente, tenencia de tierra irregular y riesgo ambiental. E igualmente similar a los diques, ¿verdad? Porque también tienen sus zonas de riesgo. O sea, regularmente podemos decir que esto se les tiende a ver como el lugar negro de la ciudad, ¿verdad? Como un sitio irreversible, con riesgos bastante identificados, como pérdida de redes sociales, pérdida de tejido social, rupturas de actividades y una muy compleja forma de hacer que estas personas se adapten a otro tipo de vivir. Y que siento yo que hacerlos vivir en una vivienda vertical es aún más complejo porque están muy acostumbrados a la vivienda de barrio. Y hacer ese cambio a que vivan en un edificio de 4 pisos sin saber quién es tu vecino y ya no tener esa sensación de salir a la acera y ver a tus vecinos, ¿verdad? Es complejo. Y respecto a la relación con los contenidos de este curso, yo quise
como hacer esta comparativa de la ciudad romana, la ciudad medieval y con Bandung, ¿verdad? Todas esas tuvieron un crecimiento, tuvieron una adaptación al terreno, tuvieron jerarquía, ¿verdad? Claro, Bandung tuvo una adaptación progresiva, una mezcla de vivienda y comercio y una evolución comunitaria. A cambio, la ciudad romana, por supuesto, tuvo una planificación más rígida, calles más jerarquizadas, espacio público y fuerte control institucional, y la ciudad medieval, crecimiento orgánico, adaptación al terreno, mezcla de usos, ¿verdad? Lo que diferencia más fuertemente la ciudad romana y medieval es que en Bandung la mezcla es más que todo una organización comunitaria, ¿verdad? Porque la ciudad romana quería demostrar más el poderío. En la ciudad medieval todo era rodeado hacia la iglesia. A cambio, en Bandung, en los kampungs, es más la comunidad. Entonces aquí podemos ver las tres tipos de ciudad, o las tres tipos: poder, religión y comunidad. Curioso, ¿no? Y en las conclusiones, para concluir, recuperaremos las ideas centrales. Primero, la información no es un defecto individual, es la consecuencia de procesos urbanos complejos. Segundo, la vivienda vertical puede resolver problemas físicos, pero también genera nuevas problemáticas sociales. Tercero, la planificación urbana debe integrar la comunidad desde la toma de decisiones. Y cuarto, pues el verdadero desafío, bueno, desarrollo urbano sostenible, equilibrio de infraestructura, identidad de inclusión y calidad de vida. No se trata de no intervenir, se trata de intervenir con inteligencia, con empatía, con la gente y no contra ella, como muchas veces pecamos de no tener empatía hacia este tipo de personas. Entonces, como conclusión y cerrar, decir que muchas gracias, profesor, y siempre y sobre todas las cosas, y más sobre esta situación, hay que poner prioridad a la comunidad antes que decidir por gusto o por querer demostrar a la ciudad más bonita y tecnológica. Porque si fuese por eso, la mayoría de las viviendas se echarían abajo para hacer algo mucho más moderno, ¿no? En fin, eso sería. Muchas gracias.